Dentro de esta serie de programas divulgativos que realizamos en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social de nuestro ayuntamiento, hoy tenemos oportunidad de hablar con Amparo Gabaldón, que es psicóloga del Punto de Atención Especializada de Abarán, a quien tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Bueno, hoy tenemos oportunidad de hablar contigo para conocer cómo se ha desarrollado el trabajo desde los servicios psicológicos del ayuntamiento y especialmente cómo se ha actuado con mujeres víctimas de violencia de género. Centrándonos especialmente en la pandemia del coronavirus, en el confinamiento que nos ha afectado a todos, pero imagino que a las mujeres que sufrían o han sufrido durante este confinamiento esa situación de una manera especial, porque aunque en los medios de comunicación parece que ha habido ahí un lapsus, ¿no?, de un paréntesis en el que no se conocían estos casos, pero entendemos que sí se estaban dando, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros y especialmente cómo ha afectado a estas mujeres y cómo habéis trabajado con ellas? Bueno, pues primero, Jesús, quería dar las gracias a vosotros, sobre todo a Radio Abarán y al Ayuntamiento, en concreto a nuestra concejal Leticia Hielo, por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy y de producir estos encuentros donde podamos pues contar efectivamente cómo se ha vivido el confinamiento en muchas de las esferas sociales y en muchas de las situaciones. En este caso, yo, como bien has dicho, trabajo en el Punto de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Es un punto de atención psicológico, ¿vale? Aunque trabajamos de forma coordinada con el CABI de referencia, en este caso el CABI de Cieza, que tiene además pues un asesoramiento jurídico en materia legal y un asesoramiento social, ¿vale? Sí. Estas mujeres tenemos que tener en cuenta que las mujeres víctimas de violencia de género pues también necesitan de otro tipo de recursos, no solo la atención psicológica. Pero hablando de lo que ha sido mi trabajo durante este momento de confinamiento, esta situación que ha sido totalmente anormal, pues bueno, ha sido difícil, ¿vale? Ha sido una situación muy complicada para todos. Se optó por la forma de trabajo de teletrabajo, porque, bueno, pues con el tema del confinamiento y el estado de alarma empezamos a teletrabajar. Y claro, realizar una atención psicológica de forma telefónica, pues siempre es más dificultosa. Si además añadimos que estamos hablando de mujeres que están sufriendo muchísimo, porque están sufriendo situaciones muy traumáticas, situaciones de violencia, pues es todavía más difícil generar esa acogida a través de un teléfono, ¿vale? Claro. El teléfono es un medio mucho más frío y más impersonal. En la terapia con las mujeres víctimas de violencia, como en cualquier otro tipo de terapia, es muy importante el contacto visual, es muy importante la presencia, es muy importante hacer una buena acogida, ¿vale? Y en víctimas de violencia, pues todavía más, pues porque imagínate que ellas tienen que acudir a un sitio totalmente hostil, desconocido, y tienen que contar y relatar cosas muy dolorosas que pertenecen a su esfera más íntima. Sí. Entonces, pues si además no le pones cara a la persona que está al otro lado del teléfono y que te quiere ayudar, pues es todavía más difícil. Ahora bien, la intervención, a pesar de que ha sido dificultosa, se ha hecho, se ha trabajado y los resultados son buenos. De hecho, pues durante estos 2 meses y medio de confinamiento podemos haber realizado pues alrededor de unas 200 intervenciones psicológicas. Sí. No mujeres, sino intervenciones con mujeres, que es diferente, ¿vale? Yeah. Y bueno, pues con las mujeres con las que ya se estaba trabajando antes del confinamiento, el trabajo pues ha ido como más rodado, pues porque ya se había generado esta acogida y este vínculo. Ya nos habíamos puesto cara, ya se había generado esa escucha activa, esa primera acogida que es muy importante. Con las mujeres que acudían por primera vez al servicio, pues ha costado un poco más, pero se ha hecho, ¿vale? Y esta situación que ha obligado en muchas ocasiones a una convivencia más intensa de las familias o de las parejas, ¿se ha traducido en un número significativo, un aumento de casos de violencia o de acoso?
Pues yo no te puedo dar datos oficiales porque tampoco los tengo. Yo te puedo hablar de lo que ha sido el trabajo aquí en Abarán, sí. Blanca, y donde yo ejerzo mi trabajo. Sí. Y bueno, no ha habido un número significativo de casos nuevos de violencia de género durante el estado del confinamiento, ¿vale? No se puede hablar de un número muy elevado, se puede hablar de que han habido casos. Pero sobre todo lo que han habido ha sido una intervención de mujeres que es que ha ocurrido como dos cosas muy diferentes según en el punto en el que se encuentra la mujer, ¿vale? Cada mujer es distinta, cada mujer lleva un proceso diferente de violencia de género y de recuperación, y entonces ha ocurrido, y también hay mujeres pues que ya no viven con el maltratador, mujeres que todavía viven con el maltratador, entonces ha sido muy diferente la intervención y lo que ha ocurrido. En mi caso, en el trabajo diario, pues lo que sí que se ha dado es en las mujeres que ya no convivían con el maltratador y que estaban en un proceso de recuperación de su vida, del control de su vida, ha habido una reagudización importante de sintomatología, ¿vale? Sobre todo del síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué? Pues porque imagínate en esta situación de confinamiento, que todos hemos estado aislados, que no hemos podido salir, que no nos hemos podido relacionar, que hemos tenido que pasar muchísimas horas en casa y hemos tenido que dejar de hacer lo que normalmente hacíamos a diario, pues eso ya de por sí a todos nos ha generado unos niveles altos de estrés, de ansiedad, e incluso de miedos y de aburrimiento, de no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Pues en estas mujeres pues que se han visto aisladas dentro de un domicilio sin poder salir, y normalmente en el domicilio es donde han ocurrido la mayoría de los episodios violentos, porque ocurren normalmente en la esfera íntima de la mujer, en casa, pues esta mujer, al no tener otras vías de escape, al perder sus relaciones sociales, su entorno familiar, por no poder salir, por este estado de alarma, pues claro, ha revivido y ha experimentado muchos de esos episodios traumáticos, y entonces pues la atención ha ido sobre todo a paliar esa sintomatología, pues que genera muchos miedos, crisis de pánico, estrés, hipervigilancia, pesadillas. Entonces esa ha sido un poco la mayor sintomatología. Y luego nos encontramos, por otro lado, pues con las mujeres que han vivido, que siguen viviendo con el maltratador, pues porque están en otro proceso, todavía no han dado el paso de abandonar al maltratador o de salir, pero sí que están recibiendo tratamiento psicológico. Y era curioso porque ha ocurrido algo que en un principio a mí también me descuadraba, porque hacías esas llamadas telefónicas o te llamaban ellas a ti, porque es verdad que al estar el maltratador en casa han sido ellas las que han buscado un poco los espacios para tener esa entrevista. Por eso digo que también el horario ha sido muy flexible, ya no era un horario solo de trabajo por la mañana, se trabajaba también por la tarde, pues porque había mujeres que te podían llamar pues cuando el maltratador había salido de casa, o bien al trabajo, o bien a hacer la compra, y entonces te contaban pues que todo estaba tranquilo y que todo estaba en calma, y eso es un poco así como que choca, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo estás conviviendo con un maltratador en casa y las cosas están tranquilas? Pero si te pones a analizar la violencia de género y te pones a analizar la situación de cómo ocurre la violencia de género, que no deja de ser un sistema muy patriarcal y de mandatos de género, pues claro, el maltratador tiene a la mujer en casa, tiene a la mujer aislada. Por el estado de alarma y por el confinamiento, la mujer no puede salir de casa, la mayoría de los casos ha habido un ERTE o han dejado de trabajar, y claro, eso pues alegra enormemente al maltratador, porque la tiene controlada, la tiene sumisa, la tiene poseída ahí en casa. Entonces tiene un control y una posesión de la mujer absoluto. La mujer no sale, la mujer no se relaciona, con lo cual, claro que hay menos conflictos, pues porque la mujer está contenida totalmente, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Pues que ha acabado el estado de alarma, ha acabado el confinamiento, volvemos a esta nueva normalidad, y entonces es cuando están empezando a haber mayores casos de violencia, porque el hombre pierde ese control absoluto sobre la mujer empieza otra vez a salir, a trabajar, a relacionarse, y el hombre tiene la sensación de que ha perdido el control de esa mujer,
Entendemos que el maltratador ve la vida de esa manera, es decir, solo pretende controlar y poseer a la mujer. Y en el momento en que esa posesión ya no lo es tanto, pues entonces es cuando están viniendo episodios de violencia física importantes. Y Amparo, durante esa situación, hablamos de los meses del confinamiento y teniendo en cuenta también esa distancia que teníais obligada a mantener con las víctimas, porque solo se podría hacer esa atención telefónica, ¿qué es lo que principalmente os han ido demandando? En las llamadas que recibíais, ¿qué os pedían principalmente estas mujeres? Pues ya te digo, el PAE es un punto de atención psicológico, pero no trabajamos solos, también trabajamos en red y trabajamos pues en coordinación con la trabajadora social del CABI, con la abogada del CABI, en coordinación con salud mental, con guardia civil, con educación. Entonces, es verdad que la demanda, había mujeres pues que sobre todo demandaban asistencia social, ayuda económica, ayuda en cuanto a cómo asesorar legalmente la situación, sobre todo las mujeres que tienen hijos, si el régimen de visitas seguía estando o no seguía estando en el confinamiento, si se tienen que ir con el agresor o ahora no. Y sobre todo a nivel psicológico, pues las demandas han sido pues el tratamiento de la sintomatología de estrés postraumático y sintomatología de evitación experiencial. Había mujeres pues que llamaban con muchas crisis de angustia, mujeres que llamaban con crisis de ansiedad, mujeres que te comentan que no pueden dormir, que les ha cambiado el ritmo del sueño, el ritmo de la alimentación. Entonces, sobre todo, pues eso ha sido la demanda, el acompañamiento en cualquier proceso que la mujer necesita. No hay dos mujeres iguales y tampoco hay dos mujeres que vivan la situación de violencia de género de la misma manera. Entonces, pues las demandas también han sido muy diferentes. Y en cuanto a los síntomas que pueden presentar ellas, ¿cuáles serían principalmente? Pues como he dicho antes, el principal trastorno que padece una mujer víctima de violencia de género es el trastorno de estrés postraumático, ¿vale? El trastorno de estrés postraumático se compara con los trastornos que los militares cuando iban a situaciones conflictivas y de guerra experimentaban, ¿no? Pues tan duro como eso es el trastorno que experimenta una mujer que está sufriendo o que ha sufrido en el pasado violencia de género. Y se basa fundamentalmente, pues en lo que te he dicho antes, la reexperimentación del hecho traumático, es decir, aunque ya no estén con el maltratador, aunque ya no estén sufriendo ese maltrato de forma real, pues lo reviven, lo reexperimentan como si lo estuvieran viviendo. Y entonces, pues eso despierta unos niveles de ansiedad, de estrés, de hipervigilancia, de encontrarte siempre en estado de alerta, como si un peligro inminente fuese a llegar, y pues eso genera una sintomatología depresiva a la larga, genera una baja autoestima, un bajo autoconcepto, sentimientos de culpabilidad, de vergüenza. Y luego hay otra parte también muy importante del trastorno de estrés postraumático, que es el trastorno de evitación experiencial, ¿vale? Hay mujeres que en vez de revivir esa experiencia traumática, lo que hacen es intentar continuamente evitar pensar en lo que le ha pasado, evitar pensar en el episodio traumático, y estas mujeres te encuentras con que viven el hecho traumático como en tercera persona, como si no lo estuvieran viviendo ellas, como si lo estuvieran viendo en una película, es decir, se despersonalizan, y esto pues también les crea una indefensión y un sentimiento de que no existe un futuro y de que ya no existe posibilidad de cambio, ¿vale? De que ya creen realmente que no pueden salir de ahí y de que hagan lo que hagan, no van a poder cambiar esa situación. Todo esto se genera pues por ese maltrato psicológico tan sutil que el maltratador va generando en la mujer. Hasta que llega ese maltrato físico, hay todo un entramado, se llama la telaraña del abuso, algunos autores lo llaman así, hay todo un entramado de violencia psicológica y de maltrato psicológico, pues que hacen que estas mujeres crean que se encuentran en una situación de indefensión absoluta, de que hagan lo que hagan, ya no pueden salir porque están tan anuladas psicológicamente que se les produce ese confinamiento, que yo llamo confinamiento mental. Hemos estado confinados físicamente y ellas además han estado confinadas mentalmente. ¿Les cuesta a las mujeres darse cuenta que están sufriendo ese maltrato?
aceptar que tienen esa situación? Me imagino que al principio lo irán asumiendo como algo normal, o ¿qué les pasa? Pues como te he dicho antes, que cada mujer es un mundo y cada mujer es diferente y lo vive de una manera diferente. Sí. Pero sí que es verdad que como el maltratador utiliza unas estrategias muy útiles y muy sutiles en el tema del maltrato. Uh-huh. Es decir, si un maltratador llega y a una mujer en una primera relación de unos meses empieza con una agresión física, pues la mujer todavía tiene capacidad de reacción y decir abandono esto ya. Sí. Pero el maltrato nunca o casi nunca empieza con una paliza o con un golpe. Empieza con un maltrato psicológico mucho más sutil. Empiezan con micromachismos, por ejemplo, que la sociedad ya tenemos aceptados, ¿no? Pues empiezan con ese mandato de género de que el hombre ya tiene ese rol autoritario sobre la mujer. La mujer empieza con sus creencias de amor romántico y de que tiene que cuidar al hombre, en el matrimonio, a los hijos, de que él es así, de que es impulsivo, de que lo hace porque me quiere, de que me está cuidando. Y entonces pues empieza ahí un maltrato psicológico del hombre hacia la mujer, que él sí que lo tiene muy claro qué pretende conseguir, pero la mujer no entiende, ¿no? Muchas veces, entonces se va dejando llevar. Y está enamorada, lo quiere crear un proyecto de vida con esa pareja, y encima si vienen hijos pues todavía más, y cuando se va a dar cuenta es como en esa telaraña del abuso, está en una telaraña que es muy difícil de ver. Por poner un ejemplo, una telaraña normalmente no es visible a los ojos, tenemos que verla o a través de la luz o cuando con el rocío de la mañana le cae una gota, entonces vemos esa telaraña real, ¿no? Vemos ese entramado que tiene la telaraña. Pues eso ocurre también con el maltrato, que la mujer cae, por así decirlo, en las redes de esa araña, que es el maltratador, pero cuando cae ya está tan enredada y está tan anulada ya como mujer, pues que no se da cuenta ni siquiera de que está siendo víctima de violencia de género. Uh-huh. Por eso una de las labores muy importantes a nivel de terapia es que la mujer visualice la violencia de género y desnaturalice la violencia, es decir, que no vea como algo natural aquello que no lo es. Uh-huh. Es decir, que no entienda que un matrimonio tiene todo eso, ¿no? Uh-huh. Toda esa parte negativa de machaque y de violencia. Es decir, que ella vea que eso no es lo normal. Y es verdad que muchas veces la terapia lleva un largo periodo en donde nos centramos única y exclusivamente en que se visualice como víctima. ¿Cómo se empieza a salir de esto? Pues en el momento en el que pides ayuda. En el momento en el que pides ayuda. No es un trabajo fácil, es un trabajo a largo plazo, y donde la mujer marca el ritmo y la mujer marca el momento. Y ella es la protagonista de su propia recuperación, con lo cual no se pueden poner límites a una intervención, pero es verdad que cuando empieza a pedir ayuda y empieza a visualizarse como víctima, pues ya tiene un camino muy largo, o sea, un camino conseguido. Lo que pasa que, claro, que esa recuperación y ese empoderamiento de la mujer, el que vuelva a coger ese control de su vida, pues es largo en el tiempo y es duro, porque hay que no recomponer, pero sí como que decir, tengo que empezar a hacer mi nueva vida, a valerme por mí, y hay que recomponer a esa mujer que queda totalmente devastada. Bueno, Amparo, ya estáis de nuevo con el servicio de atención presencial en marcha, ¿no? ¿Desde cuándo lo estáis prestando y qué salidas y qué ayudas podéis ofrecer ahí a las mujeres? Bueno, sí, pues el servicio, lo que es el punto de atención, volvimos a trabajar de forma presencial pues a finales de mayo, cuando se levantó el estado de alarma. Volvemos a estar en el edificio CIMA, seguimos allí, mi despacho es el despacho número 8. La atención se realiza, atención al público, de 8:30 a 2:30, ahora en horario de verano. Y bueno, pues siguen estando todos los recursos que habían en el confinamiento. Es verdad que durante el confinamiento hicimos mucha insistencia y hablamos y dimos información de que todos los recursos seguían en manos de estas mujeres. Pues seguimos igual, seguimos trabajando de forma coordinada, recursos sociales, económicos, psicológicos, o sea, todos los recursos de salud, educativos están trabajando y se están poniendo en marcha para estas mujeres, siguen estando, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo sí que me gustaría pues volver a repetir los teléfonos Adelante. ¿Vale? Bueno, pues el teléfono del punto de atención especializada, que es el teléfono que cojo yo directamente, es el 680
15 63 52. También está el teléfono del edificio CIMA, ¿vale? Que también cogen la atención, porque se me ha olvidado comentaros que ahora es con cita previa todo, ¿vale? Por hacer este control también de las personas que pasan por el edificio y hacer este control, pues sobre todo por el tema de la prevención del COVID. Claro. En el CIMA también se puede pedir cita previa, que es el 968 77 4582. Recordar que el teléfono de emergencia es el 112, que cualquier mujer que se encuentre en una situación urgente de necesidad porque esté sufriendo algún tipo de violencia, pues que llame al 112. También está el 016, que es el teléfono de información, donde se le asesora sobre cualquier proceso en la gestión y en el desarrollo de su proceso. Igualmente se le deriva al 112 si es un caso de emergencia. Muy bien, pues quizá a través de estos teléfonos y poniéndonos en contacto con el PAE, un pequeño paso puede ser una salida, ¿no? de una situación difícil. Amparo, no sé si tú quieres añadir algo más, algún mensaje para las mujeres que nos escuchan. Bueno, pues sí, pues decirles pues eso que estamos trabajando pues para que estas situaciones no se den y que las mujeres que estén sufriendo violencia de género pues que saben que tienen ayuda, que todos los recursos están a su disposición, que no están solas. Y yo quería terminar con una frase de Judy Herman que dice: la recuperación necesita de relación, nunca sucede en un entorno de aislamiento. Y la verdad es que es así, es que hay que salir, hay que contarlo y hay que relacionarse. Si una mujer se queda aislada es cuando no va a poder salir, no va a poder superar esa situación de maltrato. Amparo Gabaldón, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos quedamos con ese mensaje y nada, seguimos confiando en los servicios psicológicos también del Ayuntamiento y de la labor que realizáis a través de ellos. Muchas gracias y gracias a vosotros. Seguimos en contacto. Buenos días. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.